Bien, hermanos, no nos equivocamos en el calendario. Normalmente hacemos este tipo de representación en lo que se conoce como el Domingo de Acción de Palmas, o la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, le llaman, como el primer día de la también llamada Semana Santa. No es hoy. Sin embargo, son tantas cosas que ocurrieron esa semana que por eso se hizo antes, para poder cubrir algunas de las cosas más importantes ya cercanas a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegro que así sea. Realmente es triste cuando algunos hacen más énfasis en las fechas que en los acontecimientos que ocurrieron en esas fechas. Por consiguiente, realmente no creo que exista ninguna Semana Santa. Las semanas no pueden ser santas, son días. O sea, todas las semanas deben ser santas para un cristiano. Así que no creo que tenga que haber una semana más santa que otra. Sin embargo, lo que es maravilloso es lo que ocurrió en la llamada o conocida como Semana Santa. Así que no es tan importante quizás las fechas, los días, las semanas, sino las cosas que ocurrieron allí. Así que creo que viene bien que estemos hoy hablando de ese acontecimiento que pasó, lo que se ha conocido como el Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús entró triunfal a Jerusalén y con ramas y con mantos prepararon su entrada. ¿Y qué pasó realmente ese día? Y hacemos énfasis normalmente en esa entrada, pero ese día pasaron varias cosas, así que vamos a ver al menos 7 cosas que narran los evangelios que ocurrieron ese mismo día y que tienen que ver con Jesucristo. Y vamos a ver que lo primero que podemos ver allí es que ocurrió obediencia de parte de sus discípulos. Y les invito a buscar en sus Biblias y vamos a estar mirando principalmente, en 3 evangelios, de los 3 evangelios sinópticos, algunas cosas en uno y otras en otro. Vamos a estar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Así que les llamo la atención que estén listos con sus Biblias. Y comenzamos allí, vamos a ver más detenidamente, quien lo narra quizás más ampliamente fue Mateo, ahí en el capítulo 21. Y dice los versículos del 1 al 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Así que viendo los hermanos estos que han preparado estos dramas con animales y todo, yo me imaginaba que en cualquier momento iba a entrar un burrito por ahí, pero no. Nos dejaron nada más que con el becerro, o con la ovejita. Pero bueno, creo que hicieron lo más que hicieron, ¿verdad? Quizás el burrito ya era mucho. Pero de esta historia, lo primero que queremos llamar la atención es que dentro de ella, como hermanos, ocurre en todo lo que tiene que ver con Cristo. Hay discípulos obedeciendo, respondiendo a los mandatos del Señor. Ahí en los versículos 2 y 3 vemos que el Señor les mandó a 2 de ellos ir, desatar un pollino, traerlo, decir al dueño. Así que efectivamente en los versículos 6 y 7 vemos que es exactamente lo que ellos hicieron. Ellos fueron, buscaron el pollino, lo trajeron y pusieron sus mantas sobre ellos. Así que vamos a ver que, como todo, hermanos, cuando el Señor hace algo, quiere usar y usa a sus discípulos, a los dispuestos, a los que obedecen. Todo esto en el plan de Dios precioso para que se cumpliese la profecía y que Él entrara igualmente como se entraba aquel cordero en las fiestas, que ya era tradición. Utilizó
a sus discípulos para que fueran parte realmente de esta bendición. Y hermanos, y estamos analizando esta serie de mensajes, los pasos de Jesús, para ver en qué podemos imitar. Y en este caso no se trata de imitar a Cristo y querer entrar triunfar en ningún lugar, pero se trata de imitar a sus discípulos que fueron parte de esta historia. Fueron parte de esta bendición. Cuando un discípulo es obediente, se hace parte de la historia del Evangelio, de la historia del mensaje de Cristo. Y yo les puedo decir a ustedes que esto parecen cosas bien sencillas. Algo tan sencillo como ir y buscar un asno, como ir y preguntar por él, como ir y traerlo, como ir y poner sus mantas sobre él. Algo tan sencillo, ¿verdad? Eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer tú, lo puede hacer yo. Pero algo tan sencillo fue parte de algo maravilloso, profetizado desde siglos antes. Y ellos fueron parte de esa bendición. El Señor los usó en esa bendición. Algo sencillo, pero en el plan de Dios. Algo sencillo, pero ordenado por Dios. En este caso, por su segunda persona, Jesucristo. Y eso no ha cambiado. Miren, hermanos, cualquiera de nosotros puede hacer lo más sencillo y más humilde y ser parte de lo más grande y más sublime, que es un alma ganada para Cristo. ¿Creemos eso? Algo tan sencillo como ir y compartir nuestro testimonio, dar un tratado o hacer algo que parece tan elemental, pero en las manos de Dios puede ser algo grandioso. Y en el plan de Dios, de hecho, es algo grandioso. Es algo maravilloso cuando lo simple, cuando lo sencillo, acorde a los talentos que Dios nos dio, acorde a los dones que Dios nos dio, podemos ponerlos en función de su obra y ocurren las cosas maravillosas. Con simples actos de obediencia. Y qué lindo es cuando la iglesia cumple así. Todos los que han sido militares saben que en toda su preparación, desde el principio ellos tienen que aprender a responder a las órdenes, tienen que responder a sus superiores y de esa forma pueden cumplir su propósito como militares. Bueno, hermanos, no somos militares, pero estamos en el ejército de Cristo y Él es nuestro capitán. Y cuando cualquiera de nosotros recibe la orden de nuestro jefe, de nuestro Señor, y estamos dispuestos a obedecer y hacer esas pequeñas, insignificantes en apariencia, y para el mundo quizás sean cosas insignificantes, pero si estamos respondiendo a la orden de Cristo, hermanos, grandes cosas, repito, van a suceder. Esta linda experiencia de que se cumpliera la profecía, esa linda experiencia de que los discípulos de Cristo le alabaran, le clamaran y ocurrieran todas las cosas aquellas, comenzó con 2 discípulos cumpliendo una orden, cumpliendo un mandato. Me llama la atención, hermanos, que ellos no solamente obedecieron, sino que pusieron algo de ellos más que el tiempo. Si vemos en el versículo 6, ¿cuál fue el manto que pusieron sobre el burrito para que el Señor entrara? ¿De quién era ese manto? Dice, pusieron sus mantos, eran los mantos de ellos. Así que no solamente obedecieron, sino que pusieron algo de su propiedad al servicio de esta causa tan simple como que el Señor entrara. Pusieron algo de ellos y así fueron aún más partes, pudieron decir de esta experiencia, de ver al Señor entrando en Jerusalén triunfalmente como estaba profetizado. Ese burrito en el cual iba, dirían esos discípulos, fue el que nosotros buscamos. Esos mantos humildes quizás, sobre los cuales está sentado el Señor, son los míos, son los de mi casa. El Señor lo está usando para algo maravilloso, para algo glorioso. Y eso no ha cambiado. Es con las cosas simples nuestras que estamos dispuestos a poner en la obra del Señor. Que estamos dispuestos a obedecer y ponerlas para que el Señor las use. Las que Él usa para su gloria. Y como estudiamos hoy en la escuela dominical, estos hermanos tuvieron el privilegio y el gozo de servir, de dar, siendo pobres. Y tuvieron la bendición de poder ser parte de la obra de la iglesia de Cristo.
fueron bendecidos. Y la gran bendición fue el privilegio que ellos sintieron de ser parte. Hermanos, tenemos el privilegio de ser parte en estos días de la gran obra de Dios, de que entre triunfal en los corazones de tantas personas necesitadas de un Salvador. Tantas personas, tantas familias, tantas mujeres, tantos hombres y tantos niños que necesitan la presencia de Cristo en sus vidas. Esa entrada maravillosa del Señor en los corazones de las personas necesitadas del Evangelio y de salvación y de perdón se hace posible cuando discípulos obedecen y hacen su pequeña parte y ponen su tiempo y algo suyo lo entregan en esa función. Así que esta preciosa experiencia del conocido llamado Día de Ramos, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, comenzó con simples discípulos obedeciendo y diciéndole al Señor: lo que mandas hacer, eso lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? Ir, buscar un burrito. Ahí vamos, ahí estaremos. ¿Qué hay que decir? Que nos lo den, que después lo vamos a devolver. Ahí lo vamos a hacer. Hay que poner algo nuestro, nuestros mantos, ahí están. El Señor, para el Señor se siente. Y cuando hicieron eso, comenzó la experiencia preciosa, que llevó quizás a lo más precioso de ese día, y fue que el nombre del Señor Jesús, como nunca antes, fue alabado en esa ciudad, la ciudad de David. Vamos a ver qué dice ahí los versículos 8 y 9 en Mateo 21, ahí los que continúan. Dice: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así que fue recibido como un rey el Señor, con ramas en el piso. Los mantos eran quizados para que aquel animalito pasara por encima de ellos como una alfombra. Hermanos, ¿qué alfombra roja ni nada de eso? Esta fue la alfombra preciosa dada con los mantos humildes de aquellas personas, de sus discípulos, para que Él pasara. Y ahí venían gritando Hosana, que quiere decir Dios nos salve. Y es la palabra que pronunciaban delante del rey o de un rey. Hosana, Dios nos salve. Y viene el Hijo de David, el Mesías. Y ahí la multitud clamaba. Dice en Marcos, y vamos a Marcos ahora 11, donde narra esta misma historia. Versículos 9 y 10. Dice: y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Gloria a Dios, Hosana en las alturas. Y Lucas, el gran médico y quizás que investigaba bien todo y daba detalles que quizás otros no daban, narra ahí en el capítulo 19 de Lucas, versículos 37 y 38. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, aquí aclara que eran discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces y por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué interesante que Lucas habla aquí y usa esta expresión que los discípulos gritaban allí: paz en el cielo. Y recuerdan que Lucas es el mismo también que narra la historia de los pastores, que fue cuando Cristo nació. ¿Recuerdan la historia, verdad? Que estaban los pastores allí velando y dice que apareció un coro de las huestes celestiales, ángeles cantando, ¿y qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y qué bendición y qué extraño y qué interesante que ahora lo que los discípulos están diciendo es paz en el cielo.
Cuando llegó Cristo a la tierra, los ángeles decían paz en la tierra. Y ahora en esta entrada triunfal sus discípulos, ya no ángeles, cantan paz en el cielo. Gloria a Dios. Y efectivamente vino la paz a la tierra cuando Cristo vino a este mundo y nació de una virgen, ¿verdad que sí? La esperanza vino al mundo y vino la posibilidad y la bendición de la paz. La paz de Dios para con los hombres. De los hombres acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo para arreglar lo roto. Arreglar lo que el hombre había hecho. El hombre pecó, merece la muerte y el Señor envía a su Hijo para que reciba ese castigo de muerte. Y de esa manera traer paz en el corazón del hombre arrepentido. Y paz a este mundo. Pero ahora el Señor se prepara para morir como un cordero. Ahora ya el Señor está listo para que exista paz en el cielo. ¿Y qué entiendo que puede significar esto? Que arreglamos entonces cuenta con Dios. Cristo arregla cuenta con Dios. El Dios que está en el cielo, que es justo, ahora recibe de parte de su Hijo el pago por el pecado del hombre. Dice, estamos a cuentas para todo aquel que ponga la fe en mi Hijo. Hay paz en el cielo, hay paz en el corazón de Dios, porque alguien fue capaz y está ahora listo y preparado para pagar por todos nosotros. Paz en el cielo cuando el Hijo bajó. Paz en la tierra cuando el Hijo bajó y vino. Paz en el cielo cuando el Hijo pagó con su sangre. Y se abre el camino, se abre la oportunidad. Y aquí, hermanos, ya no se trataba de coros de ángeles, pero se trataba de las voces de sus discípulos cantando unidos y glorificando el nombre de Dios por lo que está a punto de ocurrir. El Cordero de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Vino a sacrificarse por los pecados que Él no cometió. Vino a sacrificarse por los pecados nuestros. Y aunque se avecinaban momentos tan terribles y difíciles de la muerte y sufrimiento de Cristo en la cruz, se acercaba el momento precioso en el cual el hombre podía decir, libre al fin, alguien pagó por mí. Ya no soy yo quien tiene que pagar con la muerte eterna. El Hijo de Dios lo está haciendo por mí. Bendito sea el Señor. Hosana, gloria a Dios en las alturas. Paz al fin en el cielo. Paz, la justicia hecha, cumplida. Cierto, sobre un inocente, pero alguien pagó por mí. Y yo no creo que pueda existir mejor canción dicha con más gozo y con más ganas que la canción que salga de las bocas de un reo a muerte perdonado. ¿No creen ustedes eso? Que le digan, ¿sabes qué? Fuiste indultado, estás perdonado, no tienes que morir. Alguien fue capaz de morir por ti. Y yo diría, ¿qué menos que hacer que dar gloria a Dios por ese que fue capaz de morir por mí? Exaltar su nombre y dar gloria a Dios por él. Y llamarle lo que es Rey de Reyes, Señor de Señores. El que vino a morir por mi pecado, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Pero pasando todo eso, algo más pasó. Y vamos otra vez a Mateo, capítulo 21. Eso trajo real conmoción. Dice los versículos 10 y 11 y en Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que hubo conmoción. No pasó inadvertido toda aquella multitud de sus discípulos clamando y poniendo los mantos para que el Señor caminara y con ramas y todas estas cosas. No pasó inadvertido. ¿Y quién es este? Ese es Jesús, el profeta. Y déjenme decirle, hermanos, que era para asombrarse de que alguien fuera a entrar en Jerusalén como si fuera el Cordero
que estaban dispuestos a sacrificar. Que alguien estuviera tomando esa posición que el mismo Dios le está dando. Y aquí la palabra conmoción, en su original lo que está diciendo él, fue como un terremoto para ellos. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo alguien puede ser capaz de tomar la posición de como si fuera él el Cordero? Y es que era el Cordero. Y no lo podían entender así. Para la mayoría de la gente ese era un profeta. Ese es el profeta Jesús, que es de allá de Nazaret. ¿Y qué hace él montado y entrando en Jerusalén como si fuera la gran cosa? Así que fueron conmovidos, no entendían posiblemente por qué uno que consideraban profeta por sus enseñanzas, por sus milagros, y lo consideraban, pero no entendían como la persona de Dios que venía a morir por toda la humanidad. Eso no lo habían entendido. Así que hay conmoción, hay preocupación, hay confusión. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es este? Lucas lo narra así, en Lucas 19, 41 al 43. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Así que primero vemos conmoción en la gente, pero ahora hay conmoción en Jesús al entrar en Jerusalén. Versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Así que hay conmoción en la gente, pero hay conmoción en el corazón de Jesús. Qué distinto hubiera sido si el mundo realmente hubiera aceptado a Jesús como Salvador masivamente. Pero tristemente no es así, no fue así y no es así. Son pocos. La puerta sigue siendo estrecha y el camino angosto. Y eso en el corazón del Señor trae conmoción y dolor. Porque a pesar de que Cristo vino para todos, a pesar de que el amor de Dios es para todos, a pesar de que el deseo de Dios es que todos sean salvos, lo cierto es que eso no ocurre. Porque son pocos los que le aceptan. Son pocos los que son capaces de reconocer que por sus fuerzas, que por su religión, que nada de eso funciona. Y que tienen que venir humildemente reconociendo que no son nada y que Dios lo es todo. Que toda su tradición, todo lo que han hecho, nada de eso sirve para nada. Y que es por gracia, es un regalo. Todo el dinero que hayan invertido, todo lo que hayan pagado, todo lo que hayan hecho, todo el tiempo que hayan dedicado pensando que haciendo esas cosas podían ir al cielo, tienen que reconocer que eso no sirvió para nada, que no sirve para nada. Y que todo es por la gracia de Dios, que todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, que solamente nos corresponde poner toda la fe en ese Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir ese regalo. Pocos están dispuestos a eso. Y eso conmueve, yo digo conmovió en ese momento, y yo digo que sigue conmoviendo el corazón de Cristo. En aquel momento, sobre aquella amada ciudad que él sabía lo que iba a venir después. Iba a ser destruida por los romanos. Y eso pasó solamente unas décadas después. Y sabía todo lo que iba a sufrir el pueblo. Pero él, igualmente, hermanos, sigue conmovido el corazón de Dios de ver a miles y miles y millones de personas rechazando el plan gratuito que costó su muerte en la cruz, su sangre derramada. Y ver a las personas buscando otras religiones y buscando otros recursos falsos, porque solamente fue Cristo quien murió por nosotros. Su corazón tiene que estar igualmente conmovido por amor a nosotros. Y en esa conmoción y misericordia es que las últimas palabras de Cristo antes de él ya partir con el Padre, ya después de haber muerto y haber resucitado, fue darnos la comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, que hagamos discípulos, que sean más y más los que puedan ser salvos, que puedan recibir este regalo precioso que costó su propia sangre. Podemos estar seguros que esa misericordia de Dios, de Cristo, todavía sigue conmoviéndole, mirando lo que ocurre en este mundo, mirando los crímenes, las injusticias, las guerras, todo lo que pasa diariamente, que llena nuestros periódicos y los noticieros a nuestro alrededor.
El Señor tiene que estar conmovido por eso. Pero la solución, hermanos, sigue siendo la misma. Que las personas reciban y rectifiquen su camino. Porque eso fue precisamente otra cosa que ocurrió ese mismo día. Cuando el Señor entra y ve cosas malas, las arregla. ¿Verdad que sí? Y fue lo que sucedió cuando entró ahí al templo ese mismo día en Jerusalén. Vamos a ver qué pasó en los versículos. Vamos a Mateo otra vez 21. Mateo 21, 12 al 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que un lugar edificado para que el pueblo fuera allí a adorar a Dios, a entregarle sus sacrificios y hacer las cosas que Dios espera de su pueblo, lo habían convertido en un negocio. Y allí lo que la gente iba a buscar, no a traer. Iban a hacer negocios allí. Y hermanos, cuando el Señor llega y encuentra cosas de este tipo, pues definitivamente Él toma acción. Es su casa, es la casa de su Padre. Y allí dice que volcó las mesas y hizo todo aquello porque su casa es de oración, no de negocios. Es para glorificar el nombre de Dios, no para sacar beneficio a nuestros bolsillos. Hermanos, Dios quiera que el Señor, y sabemos que Él está con nosotros cada día, que siempre nos redarguya en nuestro corazón para hacer las cosas que le glorifiquen. Cualquier cosa que hagamos, cualquier ministerio que abramos, cualquier cosa que construyamos, cualquier cosa donde invirtamos, sea dinero o sea tiempo, que al final todo sea con un solo y único propósito: glorificar el reino de Dios, glorificar el nombre del Señor, extender su reino, ministrar. Que el Señor pueda ver en todo lo que hacemos que no es para beneficio personal ni para el nombre de ninguno de nosotros, sino para glorificar el único nombre en el cielo, que es Jesucristo. Para engrandecer su obra, para alcanzar a los perdidos, para aliviar el dolor de la gente sin Cristo. Para edificarnos unos a otros, para prepararnos para hacer la obra. Todo eso, todo lo que invirtamos y que el Señor llegue aquí y vea, se sienta complacido y no disgustado. ¿Y qué pasa con nuestro propio corazón? ¿Qué pasa cuando por fe le abrimos la puerta del corazón y le decimos al Señor, entra en mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará con las cosas que hemos puesto allí, que están ocupando su lugar? Déjeme decirle, y espero que nadie se ofenda con esto, pero muchas veces el tiempo en que alabamos a Dios y estamos dando al Señor nuestra alabanza con la música, con la adoración cantada, es cuando muchas veces más mentimos a Dios. Porque lo que estamos cantando y le estamos diciendo para nada refleja lo que realmente está pasando. Cuando le decimos, por ejemplo, y en este coro tan lindo que cantamos hoy, entra en mi corazón y mira que tú estás ahí, o algo así, que no hay nada que no seas tú. ¿Será verdad eso, hermano? Si le decimos al Señor ahora mismo, tú que has entrado en mi corazón, ¿de verdad tú no has encontrado ahí otra cosa que no seas tú? ¿Cuántas cosas no ha encontrado el Señor en nuestro corazón que está por encima de Él en este momento? Al cual le damos más tiempo, más recursos, más dedicación, más compromiso que al Señor. ¿Es verdad o mentira? Y no estoy diciendo esto para que nos sintamos mal, sino para que cuando alabemos al Señor y lo digamos con palabras, lo hagamos también no solamente en espíritu, sino en verdad con el compromiso del Señor, con nuestra mente, diciendo, sí quiero cambiar las cosas en mi corazón y ponerlas bien conforme a tu voluntad.
cambiar mis prioridades para que realmente seas tú lo primero. Y cuando invitamos al Señor Jesús, hermanos, y le aceptamos en nuestro corazón, decirle: Señor, por favor, entra con el látigo, vuelca lo que haya que volcar, cambia lo que haya que cambiar aunque me duela, porque van a ser las cosas posiblemente que más me gustan, las que yo pongo primero, porque somos así, ¿no? No ponemos las cosas que nos gustan al final, las cosas ponemos primero. Pero no porque nos gusten, quizás sea lo más importante. Y sabemos que lo más importante es uno. Si Él no está primero, hay cosas que cambiar. Amén. Y es en la voluntad de Dios y en nuestra oración pedirle al Señor que las cambie, aunque nos duela. En la clase dominical donde estaba hoy, el hermano creo que usó una expresión de realmente pedirle al Señor que no nos dé algo que vaya a ocupar el primer lugar, aunque se lo estemos pidiendo. Nosotros en nuestra humanidad estamos pidiendo a veces cosas que le estamos pidiendo para que ocupen en nuestras vidas el lugar de Cristo. Y lo mejor del Señor, si te estoy pidiendo eso, por favor, no respondas mi oración. Si es esa casa, si es ese carro, si es ese trabajo, si es ese empleo, si es esa cantidad de dinero, si eso va a ser un estorbo para que yo te sirva, Señor, no me contestes porque estoy pidiendo mal. Y tú sabes que estoy pidiendo mal. Y son las cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Cristo llegó a su casa, al templo, y vio aquel desastre. Su casa convertida en un business, en un negocio, y no en casa de adoración. Y con la autoridad de Cristo volcó las mesas y arregló aquello. Y así debemos pedirle. Así que eso ocurrió también ese día. Hubo rectificación de las cosas incorrectas. Hermanos, y tiene que ser así, porque donde llega la luz, la oscuridad no puede estar, ¿sí o no? Donde llega la verdad, la mentira tiene que irse. Donde llega Cristo, muchas cosas tienen que ser transformadas. Y esa es una de las pruebas que debemos de presentarnos a nosotros mismos si realmente Cristo está en nuestro corazón o no. Alguien dirá: ¿cómo yo estoy seguro que yo soy cristiano? ¿Cómo yo estoy seguro que soy salvo? ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad? Bueno, mira, ¿Cristo hizo algo en tu vida radical? ¿No? Entonces mira, preocúpate. Porque cuando llega Cristo, cambios ocurren. Cambios de valores, cambios de prioridades, cambio de dónde poner nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros recursos, todo algo tiene que cambiar. Porque llegó Cristo. Y antes no estaba Cristo. Llegó su luz y las cosas cambian. Y no faltó tampoco ese día que ocurrieran milagros, porque donde llega Cristo con su poder, cosas pasan. Y dice en el versículo 14, en Mateo 21, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Así que limpió la cosa, viró mesa, acabó ahí. Y no creo que sí, que el Señor estaba disgustado. Porque lo siguiente, el enojo, cuando es provocado por la injusticia, es un enojo santo. Y la palabra no dice que los cristianos no se enojan. Los cristianos, la palabra dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Pero definitivamente el hacer algo cuando las cosas están mal y tenemos autoridad, punto importantísimo. Ninguno de nosotros es nadie para llegar a casa de nadie a cambiar las cosas y enojarnos por las cosas malas que hay puestas allí. Ese no es tu casa. O ponerme bravo porque como crían a otros muchachos y quererle poner disciplina a los hijos que no son míos. Esos no son tus hijos. No te metas ahí, no es tu problema. Pero donde hay autoridad, como es nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, ahí estamos llamados a tomar rectitud. Y cuando hacemos eso y el Señor pasan cosas, y dice que trajeron allí al templo después de haber pasado aquello, y el Señor hizo milagros.
hizo sanidades. Y vemos aquí el Señor, y para mí es maravilloso, ya está en la última semana de su vida, aquí en la tierra. Solamente faltan unos días para ser crucificado. Y aun que Él está en medio de ese proceso que va a ser terrible, no solamente por el dolor de los clavos que sí dolieron definitivamente, los latigazos, los insultos, la forma que lo iban a vejar y la forma tan terrible que iba a morir. Lo más terrible que iba a ser que su padre le iba a abandonar en la cruz y que Él sabía que Él tenía que pagar por los pecados de nosotros y que Dios lo iba a abandonar en la cruz para hacerle pagar a Él pecados. Y Dios le dio la espalda a Cristo. Él sabía que iba a pasar todo eso, pero sus ojos ahora en este momento, ¿en qué se pusieron? En unos cojos, en unos ciegos. De nuevo vio una necesidad y estuvo dispuesta a poner sus manos milagrosas sobre ellos. Y qué precioso es, hermanos, que igualmente cuando el Señor llega, hace grandes milagros. Y lógicamente el primer gran milagro, que es el más completo, hermanos, el único milagro que es eterno, es el milagro de la transformación de nuestra vida. Es el único que es eterno. Porque hasta Lázaro, que resucitaron de la muerte, como poco, no sé cuánto tiempo sería después, porque la Biblia no lo dice, pero a la larga se murió. Porque que yo sepa, Lázaro no sigue vivo. Quiere decir que a la larga de otra cosa se murió. Y el Señor nos cura, el Señor nos levanta, pero esos son milagros temporales, maravillosos que Dios puede hacer. Amén. Claro que sí. Cuando le pedimos por fe y en su voluntad tiene misericordia y dice, nos sigue y sigue haciendo milagros. Pero hay un solo milagro que es por la eternidad, y es el milagro de nuestra transformación, el milagro de nuestro nuevo nacimiento. Y ese es el gran milagro que todos más debemos apreciar el día que Cristo entró en nuestra vida. Y yo sé que aquellos ciegos y cojos se alegraron mucho de que Cristo llegara a Jerusalén, porque ellos fueron sanados. Pero hermanos, qué maravilla que nosotros podamos estar gozosos porque Cristo entró en nuestro corazón y fuimos un día transformados. El mayor milagro que dio a nuestra vida una perspectiva distinta, nos dio una esperanza eterna, puso paz en nuestros corazones. Viejas amarguras por cosas que no habíamos perdonado y que estaban ahí amargando nuestra vida. Ahora que fuimos perdonados, el Señor nos da el espíritu de perdonar. Perdonamos. ¡Ay, qué paz! ¡Qué paz! Ya no tengo ese rencor en mi corazón. Ya esa raíz de amargura que me estaba carcomiendo se fue. Hermano, eso no es un milagro. Ese que me hizo tantas cosas negativas, ese que me traicionó, ese que por culpa de él sufrí tanto. Y he llevado arriba eso y ahora Cristo en mi corazón, al saber que he sido yo perdonado de todos mis pecados. Y ahora le digo, ahora que estoy perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Y empiezo a perdonar y empiezo a mirar la vida distinta. Y entiendo que el lugar donde estoy es donde Dios me quiere. Que lo que tengo es lo que Dios me ha dado y estoy contento con lo que tengo. Bendito sea el Señor. Y todas estas cosas empiezan a ser bendición sobre bendición en mi vida. Y eso, si eso no es milagro, ¿qué nombre puede tener eso? Porque yo me pregunto, además de Cristo, ¿quién lo puede hacer? ¿Qué médico puede hacer? ¿Qué medicina? ¿Dónde se compra? Solo en Cristo Jesús se tiene. Y se obtiene ese regalo y esa bendición. Así que claro que hubo milagros. Pero hermanos, inmediatamente empezó también la guerra. Así que no nos engañemos, ni nos dejemos engañar por aquellos que dicen que cuando Cristo entra, como que hay paz interior, ya no hay más guerras. Posiblemente vas a empezar nuevas guerras que antes no tenías. No, posiblemente no. Délo por hecho. Que se ha echado un enemigo que antes era su cómplice. El que era su cómplice le ayudaba a hacer todas las cosas que usted estaba haciendo. Ahora Cristo entró en su corazón, la vida cambió y ahora ese que era su compinche, ahora es su peor enemigo y quiere hacerte la vida imposible. Eso es así. ¿Es verdad o no? Esa es la realidad de la vida cristiana, es una guerra. La vida cristiana es una guerra, empezando
con nuestras propias debilidades. Y dice el versículo Mateo 21, 15 al 16, la primera parte. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al Hijo de David, se pusieron contentos y empezaron también ellos a alabar al Señor. Ah, no, me equivoqué. Se indignaron. Hermano, esto es tan extraño, ¿no? Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Pero fíjense el versículo 15, hermano, esto es increíble. Viendo las maravillas que hacía. ¿Qué maravilla hacía? Había acabado de sanar unos cojos y unos ciegos. Y lo vieron las maravillas que hacía. Y la reacción fue indignarse, llenarse de odio. Y decidir, ya estaba decidido, pero ahora todavía con más énfasis en matarlo, en liquidarlo, en sacarlo del camino. Y yo sospecho y estoy convencido de que había alguien por encima de ellos moviendo piezas. ¿Verdad? Moviendo piezas. En contra de Cristo, en contra del Señor y de la obra del Señor. Hermanos, y efectivamente, el Señor va a hacer algo o hizo algo maravilloso en nuestra vida. Y empieza esa guerra espiritual contra potestades. Porque hermano, piensen esto. El día que nosotros aceptamos a Cristo, el diablo nos perdió por la eternidad. Íbamos con Él al mismo lugar donde Él va, del cual Él no se ha escapado ni se va a escapar. Y ahora nosotros nos escapamos de ahí por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. No es que nos escapamos por la astucia, ¿no? De Chapulín Colorado, ni mucho menos. Nos escapamos porque el Señor nos rescató. Nos sacó de ahí. Tú creíste en mí, yo morí por ti y te rescato. Ahora tú eres mi hijo. Ahora estás conmigo. Ya tú no tienes muerte eterna. Ahora tienes vida eterna. Y allá está el diablo, ya tú sabes, echando candela. Me llevaron uno. Pero se lo llevaron, pero sigue aquí en la tierra. Y aquí el príncipe soy yo. ¿Se dan cuenta del asunto? Ay, todavía está en la carne. Yo tengo bastante poder sobre la carne, dice el diablo. Así que a este le voy a hacer la vida imposible. Le voy a hacer la guerra. Lo voy a estar tentando a ver si cae en la tentación. Ahí está. El diablo va a seguir haciendo la obra. Quiere decir que vino este enfrentamiento. Vino este odio por las maravillas que Cristo hizo. Y por la maravilla que Cristo hizo en nuestra vida, también nos buscaremos enemigos. Y al final, detrás de todos esos enemigos, que pueden ser hasta familia, que están ciegos en sus tradiciones y en sus religiones falsas, puede ser de la sociedad donde vivimos, porque cae mal un cristiano, donde quiera, puede ser de muchas maneras, nos va a hacer la guerra. Hermano, pero es la guerra que hay que echar. Y es una guerra, yo diría que es la única guerra donde la victoria ya está echada, ya está asegurada, porque no depende de nosotros. Ya Cristo la venció, amén. Cristo la venció el día que resucitó de entre los muertos. Cristo está en la diestra del Padre y está esperando solamente que se salve el último, que Él sabe que se va a salvar para venir a este mundo y ya se acabó esto. Para siempre, para la gloria de Dios. Pero hermanos, hay que echar la guerra, hay que estar listos. Hay que reconocer que esta es la realidad. Y tenemos que marchar en ese espíritu de victoria. Reconociendo que tenemos enemistades, reconociendo que es poderoso, pero sobre todo reconociendo que el que está con nosotros es mucho más poderoso que Él. Por consiguiente, hermanos, no es para burlarse del enemigo, ni mucho menos, pero es para andar seguros y confiados. Porque el Señor está a nuestro lado. Pero efectivamente, el mismo día que entró triunfal a Jerusalén, el mismo día que hizo milagros, el mismo día que todo parecía maravilla, habían aquellos enemigos disgustados. Esa es la realidad de la vida para todo aquel que acepta a Cristo y entra a Cristo en su corazón. Pero qué lindo que aprovechó toda esa circunstancia y el Señor siempre aprovechó eso para dar enseñanzas. Y como dice Mateo 21, ahí el versículo 16, la segunda parte. Y también en Lucas 19. Dice, Jesús les dijo,
Sí. Y está aquí cuando no están oyendo lo que están diciendo, están alabando, están diciendo Hosanna. Y en otras palabras están queriendo decir que tú eres rey. Están queriendo decir que tú eres realmente como ese cordero perfecto que vamos a sacrificar en la fiesta. ¿Tú realmente te crees ese cordero? ¿Tú permites que tus discípulos te hagan Dios? En otras palabras. Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionasteis la alabanza? Así que la alabanza perfecta, sincera, que es como un niño recién nacido que aún todavía está tomando la leche del pecho de su mamá, con esa sinceridad es lo que el Señor espera que sus discípulos, que su pueblo le alaben, que le digan gloria y hosana, que le digan que es el Hijo de Dios. Claro que sí, si esa es la verdad. El Señor acepta la adoración porque es Dios. Hermanos, del Nuevo Testamento fue el único que aceptó adoración. Mira a ver lo que hicieron los apóstoles cuando venían a adorarle, porque hacían también milagros, y milagros tremendos hicieron los apóstoles. Dice que cuando Pedro y Juan caminaban, la sombra de ellos iba sanando gente. Quiere decir que hicieron grandes, dijeron, estos son como Dios, y venían a rodillas. No, levántese, yo soy hombre igual que ustedes. Ninguno hubiera permitido que le hubieran entrado a triunfar en Jerusalén como si fuera el Cordero. Pero Cristo sí lo permitió porque lo era. Él lo sabía, él lo decía, soy el Hijo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra de Cristo. Así que esa alabanza, reconociendo quién es, ocurrió allí de parte de sus discípulos, molestó a muchos, y nosotros, moléstele a quien le moleste, le seguimos alabando y glorificando como el Hijo de Dios. Es lo que corresponde al Rey de Reyes. Hosana, bendito el que vino en mi corazón. Y no callaré. Porque como dijo Lucas, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor está declarando con toda firmeza ese día que entró en Jerusalén que Él merece toda alabanza y que Él espera de sus hijos que le alabemos. Por eso es que precioso cuando cada domingo dejamos cualquier otra cosa para estar con nuestros hermanos en el nombre de Cristo, unidos, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de ninguna otra cosa más. No se trata de equipos, no se trata de lugar. Se trata del Espíritu, de hacerlo para la gloria de Dios, porque Cristo espera eso de su pueblo. Cristo espera eso de sus discípulos, y más nos vale que no sean las sillas o los bancos los que empiecen a cantar al Señor. Porque bueno, allá habían piedras, aquí lo que veo son sillas y bancos. Sino que sea su pueblo y que lo hagamos de corazón, hermanos. En espíritu y en verdad. A conciencia, dedicando ese tiempo para exaltar y glorificar su nombre. Porque ese día el Señor aprovechó para también enseñarnos eso. Vamos a orar. Padre Santo, te alabo, te bendigo, te exalto. Qué bendición más linda, qué privilegio nos das de poderte dar. Te damos de nuestros diezmos y ofrendas con gozo, no por obligación. Te damos nuestra alabanza con gozo, no por obligación. Pero hacemos todo eso en el lindo espíritu de aquellos discípulos que reconocieron al fin quién tú eres y te dieron honra y gloria como a rey, porque eres rey. Y estamos dispuestos a echar esa batalla, reconociendo que solamente Dios puede hacer lo que tú has hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, igualmente que aquellos discípulos entraron en Jerusalén. Queremos decirte, Señor, entra en nuestros corazones, haz todo nuevo, haz el milagro que nuestra vida necesita. Enséñanos también a ser obedientes como fueron aquellos discípulos. Y que ese día precioso se repita día en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús.